lo hice un 24 de diciembre del 2019. Y me llamó la atención porque de repente me pongo a leer al Apocalipsis y me gusta leer mucho acerca de las iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y en esta ocasión me puse a leer cada mensaje que el Señor le da a cada una de las iglesias, porque quería yo descubrir algunas diferencias que había entre los mensajes que el Señor les envía por medio de Juan a estas iglesias que estaban en el Asia Menor. Entonces me puse yo a escribir acerca de el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia. Y este mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Y ahorita les voy a leer el texto. Me doy cuenta, amén, que aunque empieza igual que las otras iglesias, empieza igual el mensaje, pero me doy cuenta que es totalmente diferente. Si usted ha leído sus mensajes, todas las cartas empiezan así: yo conozco tus obras, y terminan así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, fíjese, ¿no? Comienza diciendo yo conozco tus obras y termina diciendo el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, puede ser que usted diga, pues que no hay ninguna revelación en esto. Bueno, a mí me llamó la atención en lo personal por el fondo del mensaje, que a pesar de que comienzan igual y terminan igual, el fondo del mensaje es diferente. Y yo creo que hay algo que podamos aprender hoy en día de la iglesia de Filadelfia. Entonces, siempre me gusta buscar el significado de los nombres. Me gusta ver la ubicación muchas veces de las cosas que pasaron dentro de la Biblia, y busco, usted sabe, se mete uno al Google y se pone a buscar todas estas cosas. Y me encuentro, gloria al Señor, que esta ciudad de Filadelfia está ubicada a 150 kilómetros de Sardis. Dice usted, bueno, ¿dónde queda Sardis? Según el comentarista, este país, esta ciudad, está en lo que es el Asia Menor. Y el nombre que tiene esta ciudad fue dado por un personaje que se llamó Átalo o Atalo II. Su fundador, el fundador de ella fue en el año 14 antes de Cristo. Y el nombre que le puso fue por amor a su hermano Eumenes. Por amor a ese hermano, él la llamó Filadelfia. O sea, Filadelfia, ciudad del amor fraterno, dice. Entonces, dice el comentarista que esta ciudad está situada a lo largo de una carretera que unía a Asia con Europa. Así que se descubre pues que era una ciudad rica, amén, en comercio, en lengua, cultura griega. Era una especie de puerta abierta que tenían para poder crecer en diferentes áreas. Los creyentes que recibieron la palabra de Cristo, ellos se les lee en esa carta: he colocado delante de ti una puerta abierta. Entonces, cuando ellos escuchan ese mensaje, lo pueden asimilar muy bien por el lugar en el que ellos están viviendo, amén, donde entraba gente de todas las razas que había en el mundo de aquel tiempo.
Una de las cosas que se descubren también en esta ciudad de Filadelfia es que ella había sufrido destrucción muchas veces debido a varios terremotos. Se dice que también hubo erupciones volcánicas, las que ayudaron a esta tierra a tener unos sembradíos, unas tierras de cultivo muy ricas. Otra de las cosas es que en esa ciudad se le conoce por sus exquisitos vinos. Inclusive eran ellos adoradores del dios del vino llamado Baco. Otro dios que se adoraba ahí era a César. Se le rendía una adoración. Se congregaban a rendir adoración en un templo especialmente preparado con la efigie de un César. Según la cultura de esa ciudad, es que podían tener el Dios que quisieran y nadie les iba a decir nada. Pero si no rendían adoración al César, estaban condenados a muerte. ¿Por qué les platico todas estas cosas? Bueno, ese era el ambiente en el cual se movían los hermanos de Filadelfia. Era un ambiente, gloria al Señor, aleluya, de perversión totalmente. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que el Señor no les dice que se vayan a otro lugar. Al contrario, el Señor los alienta en medio de ese ambiente que los rodeaba. Los alienta pues a seguir adelante. Ellos tenían que aprender a ser fieles. Nuestro texto en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado, escuche bien esto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se da usted cuenta al leer nuestro texto que la iglesia de Filadelfia es la única en la cual el Señor no presenta ninguna queja? Y empecé yo pues a preguntarme a mí mismo, ¿qué era lo que hacía especial esta iglesia delante de Dios? Porque no estamos hablando de una iglesia de cientos de personas, es una iglesia pequeña. Es una iglesia pequeña, pero que se guardó a pesar del ambiente de idolatría y perversión que había en la ciudad. Entonces podemos ver que lo que la hizo especial a estos hermanos de Filadelfia, a pesar de ser un pequeño grupo que se congregaba ahí, como primer punto fue su trabajo y su fidelidad. Ella nunca negó el nombre del Señor.
a pesar de la situación en la que estaban viviendo. Y por causa de eso, el Señor les da esa promesa de guardarla. Dice nuestro texto en el versículo 10, guardarla de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Yo creo que estamos viviendo un tiempo como el que se vivía en Filadelfia. Guardar a su iglesia en esa hora de prueba que ha de venir o que iba a venir, o como dice nuestro texto, que ha de venir sobre el mundo entero. Le fue pues reconocida su obediencia al guardar su nombre bajo circunstancias difíciles. Amén, aún cuando se eran condenados a muerte por esa causa. El trabajo, la fidelidad, la obediencia es algo que debe de caracterizar a la iglesia de Cristo, al Hijo de Dios. Como iglesia pequeña, quizá no tenía grandes recursos, hablando de economía, pero su fidelidad, su obediencia, la llevaron a hacer grandes cosas para el Señor. Esta iglesia, hermano, tenía el poder de Dios para traer salvación y sanidad a las personas. Acuérdense que en Hechos 3:6 el apóstol Pedro le dijo a un hombre, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Así que más que el poder económico de una iglesia, creo que lo que la hace más fuerte es el poder de Dios. El poder de hacer maravillas y milagros en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo dijo, amén, a esa iglesia de los Hechos en el capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que de nada sirve una iglesia, pues, poderosa en economía si carece de ese poder de Dios. Dios bendice a una iglesia fiel y leal. La iglesia de Filadelfia tenía dos cualidades o características que la hicieron sobresalir. Primero, habían guardado la palabra del Señor y no habían negado su nombre, es decir, que era una iglesia que no se había desviado a pesar de la persecución en la que vivía, no se había desviado de las enseñanzas del Señor. Era una iglesia vigilante en contra de las falsas doctrinas que abundaban en esa época, para que no entraran a la iglesia, y nunca negó al Señor con su testimonio. Fíjese bien, estamos hablando de cómo es que esta iglesia se movía dentro de un ambiente sumamente religioso y perverso. Entonces vemos aquí fidelidad, trabajo, obediencia. Ahora, por causa pues de la fidelidad y obediencia y trabajo de la iglesia de Filadelfia, el Señor se mueve a favor de ella y hace esto. Fíjese lo que dice en el versículo 8. Yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es muy importante que entienda usted eso, que la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros los que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón. Así que Él le dice a cada una de sus iglesias, yo conozco tus obras. O sea, yo sé lo que haces. Las conozco. Conozco tu fidelidad, tu trabajo, tu obediencia. Y por esa causa he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Dios se mueve a favor de la iglesia
por causa de su fidelidad y de su obediencia. Una iglesia pequeña pero fiel ocasiona que Dios abra esa puerta a favor de ella. Amén. Ahora, ¿podría usted decir qué significa esa puerta abierta que nadie puede cerrar? Creo que es la predicación del evangelio, porque no podían detener a la iglesia de Filadelfia, aún con esa adoración, amén, exagerada en cuanto al César. Ellos seguían predicando, ellos seguían viendo una puerta abierta y seguían predicando, gloria al Señor. Ellos están viviendo tiempos muy peligrosos, pero nada los detiene, porque en medio de todo eso, ellos se guardan fieles, trabajando en la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos orar. ¿Está usted orando, hermano? ¿Está usted orando para que Dios se mueva a su favor? ¿Está usted siendo fiel? ¿Está usted siendo obediente? Gloria a Dios. De las 7 iglesias que hay aquí, solo 2, Esmirna y Filadelfia, el Señor les habla diferentes a las otras, aunque a todas les dice, yo conozco tus obras. ¿Cuántas iglesias estarán escuchando este mensaje? A cada uno de ustedes, el Señor les dice, yo conozco tus obras. Nada se le pasa al Señor. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Colosas, en el capítulo 4, versículo 2 al 3, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Otra bendición por causa de la fidelidad, trabajo y obediencia. El Señor le da una promesa poderosa a la iglesia de Filadelfia. También encontramos en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estamos en esa prueba, gloria al Señor. Y muchos están siendo probados, o estamos siendo probados por esta pandemia, por esta prueba. Ahí está la fidelidad del Señor. En Sardis, en el versículo 4, o sea, atrás en el mismo capítulo, solo eran unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Que el Señor nos encuentre dignos de esas vestiduras. Nuestra fidelidad, nuestro trabajo, nuestra obediencia, también podríamos añadirle humildad. Aunque yo creo que la humildad es consecuencia de la fidelidad del trabajo y de la obediencia. Esto era algo que caracterizó a la iglesia de Filadelfia. Mi pregunta sería en esta noche para usted, ¿qué es lo que le caracteriza o qué nos caracteriza a nosotros delante de Dios? ¿Podría usted contestarse a usted mismo, a usted misma esa pregunta? Porque la prueba ahí está. Dice Juan, en inspiración por el Espíritu Santo, acerca de la prueba que viene sobre el mundo. El Señor guardará a su iglesia fiel.
En medio de ella, en medio de esa prueba, la iglesia de Filadelfia se encuentra fiel, se encuentra en obediencia. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras. Y por causa de que conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Hermanos, la puerta está abierta. Tenemos que seguir hacia adelante creyendo en el Señor. No permitamos que el primer amor se pierda dentro de nosotros. No caigamos en falsas doctrinas. Seamos vigilantes de eso. Porque llegado ese momento, Él nos guardará de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son promesas de Dios. Dice la Biblia que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto nos mantiene en la línea correcta, la cual nos lleva hacia la ciudad celestial. Guárdese que se pueda escribir un libro donde la característica de la vida de esa persona del cual se está escribiendo ese libro sea trabajo, fidelidad, obediencia al Señor. Yo le doy gracias por tomarse un tiempo para escuchar este sermón. Dios le bendiga. Espero que esté usted bien, gloria a Dios. Deseamos lo mejor para usted. El Señor le bendiga.